Entonces continuamos con el curso en la parte de reactividad de esta unidad número 3, la reactividad de los compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas en particular. Para esta parte vamos a revisar pues, un concepto o unos conceptos de química que son muy importantes, que debes de recordar de tus clases de química desde la secundaria hasta química general, incluida la analítica. También la oxidorreducción. ¿Qué pasa cuando ocurren estas reacciones que ocurren juntas? Por ejemplo, para recordarlo, proponemos el ion cuproso y el ion férrico. Sufren una reacción o tienen una reacción de óxido de reducción en la cual quién se oxidó y quién se redujo. ¿Recuerdan estos conceptos? El cobre está perdiendo un electrón. Como lo sabemos, pasa de ion cuproso a ion cúprico, de 1 más a 2 más. Eso significa que perdió un electrón. ¿Quién lo gana? El ion férrico, que se convierte en ion ferroso, pasa de 3 más a 2 más. Se oxida el cobre, se reduce el hierro. Esto también ocurre con los carbonos y va variando sus estados de oxidación. Por ejemplo, para recordar las clases de la secundaria podemos revisar esto. Aquí tenemos una serie de compuestos hidrocarbonados que solamente tienen un carbono y vamos viendo cómo pasamos del metano al metanol, al metanal, al ácido metanoico, al dióxido de carbono. ¿Qué estamos viendo? Que el carbono tiene 4 hidrógenos, acá tiene 3 y un oxígeno, acá tiene 2 y 2 enlaces a oxígeno y así. ¿Qué le está pasando al carbono? Pues, como les decía, recordando las clases de secundaria, el carbono de aquí para acá pierde hidrógenos y gana un oxígeno o un enlace a oxígeno. Pierde hidrógeno y gana otro enlace a oxígeno. Pierde hidrógeno o es reemplazado por otro enlace a oxígeno. Ahora tiene 3. Finalmente tiene 4 oxígenos. ¿Qué está pasando de izquierda a derecha? Pues que está ganando oxígenos y perdiendo hidrógenos. Eso nos dice que está ocurriendo oxidación de izquierda a derecha. Reducción sería de derecha a izquierda. Lo podemos ver en la segunda serie. Si nos enfocamos, por ejemplo, en uno de estos dos carbonos, tiene un enlace a oxígeno, ahora sería este, tiene 2 enlaces a oxígeno, ahora tiene 3, acá tiene 4. Lo mismo de arriba. ¿Qué está sucediendo? Desde acá se va oxidando hacia la derecha o desde la derecha a la izquierda se comienza a reducir. ¿Por qué es importante mencionar esto en este contexto de lo que estamos revisando en esta unidad? Pues porque vamos a ver que los grupos carbonilo pues, pueden ser formados o degradados a partir de reacciones de óxido-reducción. Aquí les presento este ejemplo, es un alqueno, ¿sí? Es un compuesto que tiene un doble enlace carbono-carbono, para recordar un poco lo que revisábamos en la química orgánica 1. Si nosotros tratamos esta molécula con hidrógeno molecular en presencia de un catalizador metálico, obtenemos un alcano. El mecanismo no lo vamos a ver, pero bueno, básicamente lo que sucede es una hidrogenación, ¿no? Estamos reduciendo esos carbonos, están ganando hidrógeno. Insisto, ¿por qué lo vemos? Porque los aldehídos, las cetonas, pueden reaccionar en reacciones de reducción o de oxidación, o se pueden formar por tipos de reacciones de estes, ¿no? De óxido y reducción. Primero, vemos que, por ejemplo, los aldehídos pueden ser, ¿qué? ¿Qué está pasando de aquí hacia acá? Pues se está reduciendo, ¿verdad? Se reduce el carbonilo hacia solo un enlace hidroxilo. Es una reacción de reducción mediada por un compuesto que se llama borohidruro de sodio. Fíjense que el hidrógeno normalmente lo ponemos a la izquierda, aquí está a la derecha. ¿Por qué? Porque como el nombre lo indica, estamos hablando de un hidruro. El hidrógeno está trabajando con carga negativa. Si queremos, por ejemplo, obtener un alcano a partir de una cetona, se tiene que usar este
este compuesto en un medio alcalino, que es la hidracina. Por el contrario, también podemos tener reacciones de oxidación. ¿Con qué? Por ejemplo, con el ácido crómico. El ácido crómico, si ustedes lo hacen reaccionar con un aldehído, van a obtener el correspondiente ácido carboxílico, un producto de la oxidación del aldehído. Si ustedes tienen un alcohol, pueden preparar, un alcohol secundario, perdón, y quieren preparar una cetona, pues pueden hacer este tipo de reacción y pasan de tener el alcohol secundario a tener la cetona. En este contexto, pues es de resaltar que estos compuestos se pueden obtener o se pueden derivatizar, se pueden modificar mediante reacciones de oxidación y de reducción. Vamos a citar un primer caso que sería obtenerlos mediante reacciones de reducción. Por ejemplo, aquí utilizando de partida un halogenuro de acilo, en este caso el cloro de acetilo, que yo lo pongo, acuérdense, con hidrógeno molecular, con un catalizador metálico y logro, ¿qué hacer? Pues una reducción. ¿Cómo sé que es una reducción? Pues porque pierde el enlace al heteroátomo y gana un enlace con hidrógeno. También puedo obtenerlos mediante oxidación con ácido crómico de alcoholes, que para llegar hasta el ácido carboxílico, ¿no? Parto del etanol al ácido acético, pasando ¿por dónde? Por el acetaldehído, que sería este. Primera reacción, esta que veíamos, la reacción de Rosenmund, es la que les pongo aquí, que resumidamente es reducción de halogénuros de acilo. Fíjense que ya desde la unidad anterior veíamos la versatilidad de los haluros de acilo, de los halogénuros de acilo. Y aquí vamos a ver cómo se amplía aún más. ¿Qué pasa con ellos? Pues ya sabemos que a partir de los haluros de acilo, pues podemos preparar un montón de diferentes moléculas. Si lo trato con agua, se hidroliza y se vuelve ácido carboxílico, que si reacciona con otro haluro de acilo puede formar un anhídrido. Pero si yo lo que le hago es la reacción de Rosenmund, que les decía, ¿qué va a suceder? Pues se va a reducir el carbono carbonílico porque gana un hidrógeno y vamos a obtener desde el haluro de acilo el correspondiente aldehído. Esta reacción puede seguir sucediendo y si sigue sucediendo, ¿qué va a pasar? Pues se va a formar un alcohol. Esta reacción todavía trabaja o se da sobre el alcohol para llegar hasta un alcano. El alcohol, como pues todos sabemos, puede reaccionar con un haluro de acilo para hacer un éster. Entonces, ya nos volcamos de lleno porque son la mayoría de los reactivos que se utilizan para reducir los carbonilos y son aquellos llamados hidruros. Los hidruros, como ya les mencioné, son hidrógenos con carga negativa. ¿Cómo son? Pues básicamente, siguiendo un poco lo que venimos viendo desde la unidad 1, se da un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico, desplazamiento de los electrones en pi, para formar el intermedio tetraédrico. Aquí, este intermedio tetraédrico, como ustedes ya bien saben, no colapsa para volver a formar un carbonilo, sino que al ser estable y no tener un buen grupo saliente, pues lo más fácil es protonarlo, ¿sí? Que atrape un hidrógeno para formar un nuevo producto de adición. ¿Recuerdan? Lo veíamos en las diapositivas anteriores. ¿Qué podemos hacer con este borhidruro de sodio? Que además tiene características, digamos, nobles, porque no se necesitan condiciones muy extremas para prepararlo, para utilizarlo. Podemos preparar alcoholes desde aldehídos, ¿no? Sí, puedo reducir el aldehído, este butanal, hasta butanol utilizando el borhidruro de sodio. O también puedo reducir carbonilo de cetona para tener un alcohol secundario. Fíjense que por las posiciones, un aldehído me da un alcohol primario, una cetona me da un alcohol secundario. Pero este compuesto, el borhidruro de sodio, tiene otras propiedades interesantes. Por ejemplo, si yo tengo dos grupos carbonilos en la molécula
de diferente cuño, ¿verdad? Este es carbonilo, este es carboxilo, este es un grupo funcional éster, este es de cetona. Si yo trato esa molécula con el borhidruro, voy a obtener un hidroxiéster. Únicamente el carbonilo de la cetona es reducido. O también, si yo tengo insaturación carbono-carbono, enlace pi carbono-carbono en una molécula, que recuerden que es beta insaturada, ¿no? Con respecto al carbonilo, si yo lo trato con borhidruro de sodio, no voy a reducir el doble enlace carbono-carbono, únicamente el doble enlace del carbonilo. Aún más allá, si en la molécula yo tengo un carbonilo de aldehído y uno de cetona, preferentemente va a reducir el de aldehído. Entonces le da una versatilidad amplia. Pero hay otros más fuertes que, por ejemplo, el borhidruro no puede reducir los ácidos carboxílicos y sus derivados, pero hay otros hidruros que sí lo logran, como este de aquí, que es el hidruro de litio y aluminio, que en este caso, vean, realmente fíjense como al haber un grupo saliente que forma agua, hay reacciones aquí de sustitución, no de adición, que nos forman que se rompe aquí el enlace y lo que era el ácido se convierte en un alcohol y el otro, en este caso por ser hidroxilo, en agua. Por el contrario, si yo tengo un éster, por ejemplo, pues va a romper el éster, donde en el enlace entre el carbonilo y el oxígeno, para formar ¿qué? El correspondiente alcohol, ¿no? Porque lo va a reducir, y el otro alcohol que sería el metanol. ¿Cómo suceden estas reacciones? Pues vamos a revisar muy rápidamente el mecanismo de reacción. Para el ácido, inicialmente hay un ataque nucleofílico. No, no lo hay. Estamos en un medio fuertemente básico y tenemos un ácido. ¿Qué va a pasar? Pues el ácido se desprotona. ¿Cómo? Pues con la presencia del hidruro. Cuando se desprotona, pues los electrones se estabilizan por resonancia, formando este intermediario, que es el ion carboxilato, en este caso el acetato. El aluminio, que está acá arriba, ya sin carga porque solo tiene 3 enlaces, es una especie química que se suele comportar como un ácido de Lewis, entonces recibe electrones. Al recibir esos electrones, pues forma un complejo como este. De nueva cuenta, el aluminio tiene 4 enlaces, tiene carga negativa, no sé si se alcanza a ver acá, y puede ceder otro hidrógeno, pero no como protón, sino como hidruro. Entonces este hidruro ataca de nuevo al carbono carbonílico. Esto da como resultado que se desplacen los electrones en pi y tengamos un nuevo compuesto intermedio. Que vean, ya se está pareciendo, estábamos en el ácido y ya se viene pareciendo más aún al aldehído. Al recuperar el enlace pi, desplaza entonces ahí al oxígeno, que es una especie de grupo saliente, y esto da como resultado que se forme el aldehído. Estos compuestos con este reactivo, que es muy reactivo, pues siguen reaccionando. ¿Por qué? Porque reacciona sobre carbonilos. Y ese carbonilo pues puede ser atacado por un hidruro para formar eventualmente un alcohol. En el caso de un éster, ¿qué es lo que sucede? Pues igual, bueno, no igual, no exactamente igual, porque aquí no viene por un protón el hidruro para formar el hidrógeno molecular de la reacción ácido-base, sino que aquí sí se da realmente un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico, para que se forme lo que ya sabemos, el intermedio tetraédrico. En estas condiciones fuertemente alcalinas, pues sí podría haber una reacción de sustitución. Cuando el oxígeno recupera la formación del enlace pi, pues saca al compuesto, no al compuesto, a la especie química que es menos básica, que sería el metoxilo. Y eso da como producto un aldehído. Pero si sigue habiendo por ahí el reactivo, pues vuelve a reaccionar el carbonilo. Si vuelve a reaccionar el carbonilo, nos da este ion carboxilato que en el medio ácido
nos produce un alcohol. Entonces, recuerden, ataque nucleofílico, desplazamiento de electrones pi, formación del intermedio tetraédrico, pero finalmente un producto de adición. El problema del hidruro de litio de aluminio es que es muy reactivo y se han buscado alternativas como este que se llama Dival, que es de hidruro de diisobutil aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Que este puede reaccionar de una manera más, pues más controlada, aunque chequen que tiene que ser a una temperatura muy bajita y forma, ¿no? Se rompe el éster y forma aldehído y alcohol. Ya no se forma otro alcohol. Esa es la ventaja de usar este compuesto. Por ejemplo, si tuviéramos un haluro de acilo, podemos llegar también al aldehído utilizando este compuesto, hidruro de diisobutil aluminio. Ahora pasemos a la oxidación. Ya vimos la reducción de los carbonilos para formar alcoholes, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo se pueden obtener estos compuestos o cómo se pueden derivatizar o hacer reaccionar utilizando procesos de oxidación? Los procesos de oxidación más comunes de alcoholes están dados por compuestos que tienen cromo. Estos compuestos se conocen como agentes oxidantes. Cuando ustedes ven aquí en estas tres reacciones, se usan los reactivos de cromo, el carbono con enlace a oxígeno se oxida, es decir, pierde un hidrógeno y gana un enlace a oxígeno del carbonilo, formando pues la respectiva, en este caso, la respectiva cetona. ¿Cómo sucede esta reacción? Rápidamente un mecanismo de reacción sencillo. El ácido crómico que tenemos acá tiene una reacción ácido-base con otro ácido. Sí, aunque le suene raro, pero sí sucede. ¿Por qué? Si uno de los ácidos es más ácido que el otro, pues uno se va a aportar como base. Se los digo porque he escuchado mucho cuando les pregunto una reacción ácido-base entre un ácido y una base que les da, me contestan que una neutralización y no necesariamente. Por eso se los insisto. Entonces, un oxígeno, un hidroxilo del ácido crómico, se protona y les va a aparecer algo que ustedes conocen. Cuando se forma ese nuevo enlace, se rompe el que hay entre el hidrógeno y la base conjugada, o lo que hace la base conjugada, y fíjense qué forma. Un precursor de salida de agua. ¿Por qué es importante? Porque el cromo va a funcionar como un electrófilo y va a recibir el ataque nucleofílico del alcohol que va a reaccionar. Cuando eso sucede, se desplaza literalmente a un grupo saliente, que en este caso sería agua. Esta agua puede llegar a desprotonar el intermedio que había quedado del oxígeno del alcohol que estaba protonado para que estabilice su carga. Cuando se desprotona se forma algo que se le llama éster de cromo. Dirán, ¿por qué éster? Pues fíjense en esta parte, fíjense aquí, cómo se parece a la estructura de un éster, ¿verdad? Entonces por eso se le llama éster de cromo. Este éster de cromo, fíjense que la base conjugada que había salido por ahí regresa. ¿Por qué? Porque requiere su protón. Si se lleva el protón se va a desatar una cascada de reacciones en la que se forma el carbonilo, se rompe el enlace oxígeno-cromo que mantenía unida la cadena al cromo y se forma un ion. Finalmente, en una reacción de tipo eliminación 2, que es que formación de un nuevo doble enlace sin formación de carbocationes. Se forma el aldehído, el ácido cromoso, se recupera el ácido que usamos al principio y se libera agua. Se debe tener muchísimo cuidado con esta reacción, así como con el hidruro de litio de aluminio. ¿Qué pasa? Pues se nos puede pasar de tueste, es decir, yo tengo el alcohol, lo hago reaccionar, me da el aldehído. Pero ¿qué pasa si no hay control? Pues se vuelve a oxidar hasta el ácido carboxílico. Eso sucede por esta amplia alta reactividad
y va pasando en diversos pasos. Para evitar este tipo de problemas se usa la oxidación de Svern o Svern, que consiste en qué? En utilizar diferentes compuestos que no son tan fuertes como oxidantes y que son más fáciles de controlar. En esta reacción, un alcohol primario, en presencia de este que se llama dimetilsulfóxido y del cloruro de oxalilo a temperaturas bastante bajitas y un posterior tratamiento con trietilamina. Aquí creo que no les hice énfasis en esto y se los voy a hacer ahora. Esto es primer paso y sucede esto. Cuando se termina esa parte de la reacción, segundo paso. Por eso dice 1 y 2. No se confunden. Un alcohol primario en estas condiciones me va a dar un aldehído. Un alcohol secundario en estas condiciones de la oxidación de Svern me va a dar la acetona. ¿Cómo sucede? Pues lo primero que pasa es que el dimetilsulfóxido reacciona con el cloro de oxalilo y forma un intermedio, que es este de aquí, que se llama ion dimetilclorosulfonio. ¿Por qué es importante este? Pues primero que nada porque tenemos un muy buen electrófilo. Segundo, porque ese electrófilo tiene un buen grupo saliente. ¿Qué va a suceder? Que el alcohol, ya sea primario o secundario, hace ataque sobre ese átomo de azufre que desplaza al cloro para formar este intermedio, ¿sale? Y aquí es donde se va a dar la oxidación-reducción. Este intermedio, ¿qué sucede? Se va a ir descomponiendo porque tiene dos cargas positivas adyacentes, lo cual lo vuelve muy inestable. El cloruro se lleva este protón para que se estabilice el oxígeno. Ya que se lo llevo para formar ácido clorhídrico, voy a este segundo paso que les decía, le pongo la trietilamina. Recuerden que las aminas son compuestos básicos. Esa amina se lleva un protón que es relativamente ácido. ¿Por qué? Porque en su vecindad, cerca del lo que está unido al carbono, está jalando los electrones, es más electronegativo. Entonces otra vez sucede una cascada de reacciones. La trietilamina se lleva el protón para formar el ion amonio. Estos electrones se quedan acá, forman el nuevo carbonilo y eso desprende el azufre del intermedio este. También es una reacción de eliminación porque yo tenía un enlace sencillo, ahora tengo un enlace doble y ya oxidé al carbono, mientras que el azufre se redujo. Y de esta manera este largo video nos ayudó a explicar la primera parte de la oxidación y la reducción de aldehídos y cetonas.